Добрый день. Здравствуйте, Михаил Лайтман. Добрый день. Buen día. Hola, doctor Michael Leitman. Buen día. Pregunta. Continuamos nuestro programa Estados Espirituales. Hoy día nos gustaría hablar sobre un tema importante que se llaman profecías. Es un tema, es un estado así. Hablamos de situaciones. Primero que nada, nos gustaría aclarar los términos sobre conceptos de profecías y predicción. Encontré la siguiente definición en el diccionario. Profecías bíblicas son predicciones de algún tipo de eventos que dadas en nombre de Dios, pronunciadas por personas especiales y destinadas a otras personas. Por otra parte, la predicción son una información sobre algún evento que es probable que ocurra en el futuro. Las predicciones se dividen en racionales e irracionales. Las racionales se basan sobre el conocimiento de leyes o por ejemplo, predecir algún tipo de clima o desempeño financiero, etcétera. Y las irracionales son las personas que están basadas en un predictor que se basan en predecir el futuro. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre profecía y predicción, doctor Leitman? Digamos, la predicción podemos decir que una persona tiene, digamos, algún conocimiento sobre diferentes aspectos de la vida. Entonces, en base a esto, dan todo tipo de proyecciones hacia el futuro. No hay una aclaración por el conocimiento de todos esos aspectos políticos, históricos, del desarrollo de la humanidad. En base a esto, o en base al pasado a lo mejor, o en base a su experiencia científica, está en su capacidad de poder profetizar el futuro. Digamos, aquí se trata de un trabajo de personas, de científicos, que nos dirigimos a ellos y que tratamos sacar de ellos, recibir de ellos consejos específicos o algún tipo de ayuda en relación al futuro. Y de esta forma podemos desarrollarnos más allá. Ellos no son profetas, sino que son personas inteligentes que pueden predecir el futuro con una medida específica y alta de posibilidades, porque, digamos, del conocimiento de la información de hoy día es posible predecir qué va a pasar mañana. Eso es un tema. El otro es cuando personas que pueden entrar dentro del sistema de manejo de nuestro mundo y que sienten las fuerzas que manejan nuestro mundo. Incluso en una medida específica pueden combinarse a sí mismos con estas fuerzas, y eso depende del grado del profeta. Y a continuación, pueden no predecir que pueda ser así o así en base a todo tipo de datos o experiencias del pasado, sino que este tipo de personas pueden hablar sobre qué es lo que puede pasar y qué va a pasar. En nuestras fuentes vemos ese tipo de historia de ese tipo de personas y nos llamamos profetas. Porque precisamente gracias al desarrollo espiritual de ellos, de elevación por encima de los límites de nuestro mundo, por encima del espacio,
Entonces, de esta forma pueden describirlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar? En nuestro tiempo no hay profetas y estamos en un grado tal en que no creemos ni esperamos de ellos, pero como principio algo así existe. Pregunta. Un dato interesante es que las personas creen todas las profecías bíblicas, que las personas creyentes ven que todas las profecías bíblicas se han cumplido, pero las personas escépticas que no creen, entonces seguro que nada va a ocurrir. Eso es, digamos, ellos escribieron de forma tan clara que es posible. Doctor Leitman, el tema es que los profetas escribieron y hablaron e hicieron esto a un nivel espiritual para quien estaba ya en ese nivel espiritual los entendió y por eso pudieron interiorizar lo que dijeron y ver lo que pasa. Y aquellas personas que no pudieron captar ese grado espiritual no sintieron y tampoco escucharon a los profetas y no a lo que pasó según las profecías de ellos. Pregunta, Mushi, aquí tenemos varias preguntas. Aquí tenemos un número de temas. Primero que nada, ¿es posible determinar dar una sola explicación al texto? Doctor Ayman, no, no es posible. Y desde un inicio debemos reconocer esto. El tema es que el profeta nunca habla de forma exacta porque la combinación entre nuestro mundo y el mundo espiritual nunca es compleja y a lo mejor se lleva a cabo, digamos, solamente hacia personas específicas o hacia una sola persona. Digamos, el profeta dijo y el mundo, digamos, tiene diferentes tipos y cada uno puede ver o sentir en la medida de concordancia que tiene con ese mismo profeta o con la profecía. Moshe. Tanto unos como otros tienen razón, tanto los que creen como los escépticos, cada uno ve lo que ve. Doctor Leiman, sí, cada uno ve lo que quiere ver. Pregunta, pero a pesar de todo, ¿el texto puede incluir una profecía más elevada? Doctor Leiman, por supuesto, solamente el que puede ver y entender esto. Nuestro mundo en realidad no tiene ninguna forma, solamente se dibuja así dentro de nuestros sentidos, así hablamos alguna vez. Y por eso, digamos, si un profeta así nos da una explicación sobre la revelación del futuro, primero que nada no habla sobre el futuro, sino que habla del desarrollo de la naturaleza y no de todo tipo de historias o fábulas o todo tipo de acciones místicas. Y por eso hay que hacer con esto algo para poder entender de qué habla, para poder entender el lenguaje del profeta, para estar en su grado, porque si no, digamos, en nuestro mundo existen todo tipo de muchos objetos. Hay en el grado inerte, vegetativo, animado, y nos diferenciamos del animado porque nos elevamos de este grado un poco al grado de Adam, de la persona. Pero para ellos, si el mundo cambia o no, digamos, si según la profecía, si va a comenzar a cambiar, digamos, si para el perro, para el gato o para los animales va a cambiar o no. Entonces, el problema está en que debes estar en el grado del profeta para poder ver el cambio de la naturaleza y entender que esto ocurre en una dirección determinada y eso es según tu educación, tu conocimiento y tu desarrollo espiritual. Y entonces verás que la profecía ocurre. Pregunta, sabemos que hay una etapa de los profetas, fue antes de la destrucción del segundo templo.
digamos, durante 1000 años o incluso menos hubo una etapa así. La pregunta es la siguiente: ¿cómo relacionarse a los profetas, cientos de profetas que hubieron en todo el mundo, en todas las religiones? Porque sabemos que la Torá fue escrita en un lenguaje, en el lenguaje de las ramas, que se relacionaron y vieron allí fuerzas espirituales y lo explicaron en nuestras palabras, en las palabras de nuestro mundo. Doctor Ayman, por supuesto, no hay nada en la Torá, digamos, en todos los textos de la Biblia, Torá, Nevi'im, que pudiéramos entender en un lenguaje simple o con la mente simple, sino que todo está dirigido solamente a personas que quieren elevarse por encima de este mundo y ver las fuerzas y el sistema que activa el mundo. Pregunta. Es decir, como principio no es posible desde el punto de vista de una persona simple, digamos, a lo mejor no tan simple, sino un profesor de la universidad que pueda ver estas profecías, abrirlas y a través de todo tipo de métodos de explicación de textos pueda entender pueda entender si es una profecía verdadera o no. No es posible, es solamente elevarnos a un nivel espiritual. Doctor Ayman, sí, por supuesto, tanto el que habla como el que escucha. Pregunta, ¿se entiende? Los profetas podían equivocarse porque habían profetas que eran falsos. Doctor Ayman, profetas falsos son aquellos que pudieron adecuarse al público y el público los entendió. Pregunta, ¿alguien puede determinar quién es un profeta verdadero o falso? Doctor Ayman, la persona no puede determinar nada. Pregunta, ¿y por qué hubo una etapa así de profetas? Una etapa tan larga. Doctor Ayman, los profetas son cabalistas que alcanzaron el grado de profecía y trabajaron en este grado, es decir, alcanzaron toda la creación en ese mismo grado. Pregunta, es decir, ¿no hay diferencia entre cabalista que alcanza el Creador y un profeta? Doctor Ayman, un cabalista que alcanza el Creador en un grado específico ya es llamado profeta. Doctor Ayman, pregunta, es decir, no entendí la pregunta. Doctor Ayman, no. Cada profeta es cabalista. Pregunta. El hecho de que no hable del futuro, digamos, puede ser cabalista, pero no profeta. Doctor Ayman, sí. Pregunta, digamos, ¿está escrito que Abraham fue el primer profeta? Doctor Ayman, profeta es algo muy simple. El profeta es el que habla con el Creador. ¿Qué quiere decir hablar con el Creador? El Creador no es un objeto. Pregunta, ¿usted dijo que es la naturaleza? Doctor Ayman, sí. La persona que entra dentro de la naturaleza internamente, que puede tener un diálogo, que puede entender las causas y resultados, las fuerzas que influyen, positivas y negativas. Esa persona que siente dentro de sí la armonía general de la naturaleza, ese se le llama profeta. Pregunta, un tema interesante, la capacidad de adquirir la profecía, es decir, ¿es posible hablar con la naturaleza? Como usted dice, doctor Ayman, ¿es posible sentir tal como hoy día sentimos? Pregunta, ¿está escrito que es posible escuchar y hablar? ¿Es algo diferente? Doctor Ayman, sí. ¿Cuál es la diferencia? Doctor Ayman, la diferencia está en el reconocimiento de la profundidad de la naturaleza. Pregunta, está escrito que hay profetas que recibieron una profecía a través de un sueño. Doctor Ayman, todos son grados de profecía. No se trata aquí de sueño o de hablar o de experiencia con las herramientas simples que tenemos. Pregunta, a veces está escrito que los recibieron a través de ángeles. Doctor Ayman, sí, ángeles
¿Cuáles son fuerzas? Pregunta, es decir, ¿son grados de conexión con la fuerza superior? Doctor Ayman, sí. Pregunta, ¿y cuál es el grado más elevado? Doctor Ayman, el grado más elevado es la adhesión con el Creador. Cuando todas las fuerzas que hay en la persona están conectadas con el Creador y ya aquí no hay división ni a todo tipo de, digamos, como habla o escuchar o sentir, sino que todo está incluido. Pregunta, ¿puede describir el proceso de profecía? Digamos, la persona se siente y de pronto tiene una revelación. Doctor Ayman, para eso la persona tiene que salir de sí mismo y comenzar a conectarse con los demás y a través de los demás con el Creador. Sobre una base altruista que se desarrolla en él y entonces solamente en ese caso se transforma en profeta. Pregunta, entonces es un proceso acumulativo que puede tomar decenas de años hasta que la persona entra en conexión con la fuerza superior, cambia sus cualidades para adecuarse con la naturaleza. No es que una persona simple se siente y que de pronto en un sueño recibe una iluminación. Doctor Ayman, no. Pregunta, ¿no ocurre algo así de pronto? Doctor Ayman, no. Pregunta, ¿cómo es posible relacionarse con las profecías? ¿Para quién las escribieron, doctor Ayman? Es un grado elevado de desarrollo del cabalista cuando alcanza ese nivel en el que habla y que dialoga con el Creador, el grado de profecía. Pregunta, ¿por qué escribe esto si los demás no podían entender lo que escribía? Doctor Ayman, para que sí entiendan. Pregunta, ¿pero para qué digamos, no es real entender esto? Doctor Ayman, hoy día en nuestro mundo la persona parcialmente puede llegar a un grado tal en el que entienda sobre el que habló el profeta. Pregunta, ¿si llega a ese nivel? Doctor Ayman, sí, por supuesto, porque, digamos, no entendemos los textos cabalistas, solamente en el mismo grado en el cual nos elevamos por encima de nosotros. Pregunta, entonces, ¿es posible que escribieron para personas que están en un alcance específico, pero no tan grande, específico, y para, digamos, para ellos es como un mapa, una guía de camino? Doctor Ayman, no diría que no es un alcance, digamos, porque estar en el grado del profeta es un grado muy elevado. Pregunta, digamos, una persona no se entendió, lo siento. Doctor Ayman, no, así no se hace. La persona debe trabajar sobre sí mismo, sobre su ego, elevarse por encima de este, usarlo en la dirección opuesta, en la dirección del amor, y con esto alcanzar algún tipo de igualdad de forma, y en esta igualdad de forma alcanzar el grado de profecía. Ese es uno de los grados de igualdad de forma con el Creador. Pregunta, las profecías siempre hablaron sobre el final de la corrección, sobre los últimos días. Doctor Ayman, sí, generalmente hablaron sobre el grado de corrección, grados de corrección elevados, avanzados, que se dirigieron, digamos, a los últimos días, es decir, a los últimos grados de alcance de la persona. Y en esos mismos grados de desconexión de mi ego, en el uso opuesto para los demás, para el prójimo, y en el avance de estos grados, a fin de cuentas, la persona llega a un grado que se llama el grado de profecía. Pregunta, por supuesto que hubieron profecías sobre todas las destrucción del templo, todo, habían profecías sobre esto. Doctor Ayman, sí. Pregunta, por lo visto, ellos trataron de advertir a esas personas que vivían en esa época, digamos, unas decenas o cientos de años antes. Doctor Ayman, hubo profetas que trataron de advertir y lo hicieron, pero en general todo lo que debe pasar ocurre. Y no sé lo que decir.
Pregunta, ¿por qué en el judaísmo hay una prohibición sobre predecir el futuro? Doctor Ayman, ¿quién se puede ocupar de predecir el futuro? Generalmente personas simples que tienen algún tipo de atracción hacia esto se ocupan de esto, pero los cabalistas serios no se ocupan de esto, se ocupan de la elevación interna, en el avance, enseñan a los demás cómo llevar a cabo sobre sí esta elevación espiritual. Pregunta, ¿cómo usted ve esa diferencia? Hay unas señales sobre quién se ocupa sobre predecir el futuro y sobre verdaderos personas, digamos, textos que revelan, predicen el futuro o un texto de un profeta. Doctor Leitman, yo no sé de dónde esa persona que predice el futuro, si toma algún texto o leyó algo, pero un profeta cuando habla o escribe, lo hace desde el lugar donde se encuentra, desde las cuales, desde donde él se encuentra. Pregunta, pero es posible que también la persona que predice el futuro se encuentra allá. ¿Hay señales externas de esto? Doctor Ayman, no hay señales externas. La persona queda igual como una criatura biológica que no es diferente a los demás, a lo mejor un poco, pero no en una pregunta. Pero a pesar de todo, la prohibición sobre predecir el futuro existe miles de años, doctor Ayman. La persona no tiene que saber sobre esto de ninguna manera y tampoco aspirar a esto. Pregunta, pero digamos no sobre mi futuro, sino el futuro del país. También los cabalistas escriben sobre esto, doctor Ayman. El futuro de la humanidad ya está escrito. Hay una serie de escenas así no tan agradables y debemos tratar de evitar esto y sí aspirar a un mejor futuro. Pregunta, ¿por qué siempre se describen estados difíciles así en el futuro y situaciones negras, doctor Ayman? Porque las últimas correcciones son muy duras. Todo el tiempo. Todo el tiempo avanzamos según la corrección del mundo. De pequeñas correcciones fáciles a correcciones grandes, serias, y por eso todas las correcciones futuras son muchas más serias, pero nosotros también vamos a estar mucho más preparados para esto y por eso lo que no fue dado para corregir en generaciones anteriores, nosotros sí vamos a poder hacerlo. Pregunta, cuando busqué información, YouTube me dio una cantidad tremenda de videos, pero todas las imágenes dan miedo. Uno solamente quiere cerrar esto de inmediato y no relacionarse con esto. Doctor Lehmann, es cierto, porque lo que está descrito allá, todo eso no hay sentido de ver. Pregunta, ¿por qué la naturaleza oculta de nosotros información del futuro? Doctor Lehmann, porque la persona debe crear esto y no tu futuro debes hacerlo por ti mismo. Tú primero que nada debes entender que tu estado también lo haces por ti mismo. No hay nada verdadero en nuestros estados. Lo verdadero no quiere decir que sea un tiempo de verdad, sino que en esto todo es en relación a ti. Pregunta, ¿por qué personas específicas se le da la posibilidad de poder predecir? ¿Es algún tipo de daño en la naturaleza? Doctor Leitman, no. Hay una capacidad así en los cabalistas. Según la raíz de su alma, digamos, yo hablé también de esto con mi maestro, pero no hay lo que envidiar en esta cualidad. No hay en esto, digamos, simplemente se le da. Es una obligación que tiene la persona para manejarse correctamente y manejar a los demás. Pregunta no solamente cómo los cabalistas predicen el futuro.
Usted habló de, digamos, ahí está Nostradamus y doctor Ayman, esas son cosas diferentes. Es poder predecir o sentir el estado del mundo. Pregunta, ¿pero se le da a una persona esa posibilidad? Doctor Ayman, sí, hay algunas personas o almas que se les da la posibilidad de elevarse por encima de la realidad física y sentir fuerzas que nos dibujan esta realidad y pueden crear una realidad diferente. Digamos, nosotros estamos en un espacio y todo lo que está entre nosotros son las fuerzas de la naturaleza. No hay algo así como material o físico que sentimos o que exista a nuestro alrededor, sino que todo esto son fuerzas de la naturaleza que nos dan la imagen de la realidad de esta matriz. Pregunta otra, ¿por qué la naturaleza le da a una parte de la persona esta capacidad? Doctor Ayman, esa es la raíz del alma. Una parte tiene esa capacidad, otra parte tiene tendencias específicas. Hay almas elevadas y almas simples. No hay que envidiar nada. Todos, a fin de cuentas, alcanzaremos ese mismo grado de alcance absoluto de toda la creación. Pero para esta meta tiene un camino diferente para cada quien. Pregunta, ¿pero cómo trabajar con esto? Digamos, un cabalista como Baal HaSulam, que predijo la Segunda y Tercera Guerra Mundial. Él también, según mi opinión, es una de las pocas personas de las personas modernas que escribió sobre esto. Hay un artículo también que se llama La profecía. Doctor Ayman, sí, él habló sobre esto, sobre el hecho de que sobre la dirección a la que tenemos que ir. Pregunta, sabemos que él antes del Holocausto predijo esto. Doctor Ayman, sí, escribió sobre esto. Pregunta, ¿cómo trabajar con esta información? Doctor Ayman, no se trata de cómo trabajar, sino que de cómo tomar lo que él habló y llevarlo a cabo. Pregunta, ¿por qué no escuchamos lo que los profetas dicen? Digamos, hace miles de años supieron que no serían escuchados. Doctor Ayman, las personas egoístas no quieren escuchar a los profetas porque todos los profetas hablan sobre el amor al prójimo y las personas no quieren esto y por eso así de una generación a otra todo así va girando hasta el reconocimiento completo de la bajeza de nuestra naturaleza y nuestra necesidad de elevarnos por encima de esto. Y llegaremos a esto. Pregunta entonces, ¿es complejo ser profeta? Porque hay incluso hechos que algunos que fueron asesinados. ¿Hubo alguna época en que sí lo escucharon, doctor Ayman? Sí, alguna vez que otra vez, pero hoy día, digamos, vemos cómo los cabalistas no son escuchados, cómo el resto de las personas no lo toman en serio. Yo no creo que en esto haya, digamos, algún tipo de fuerza por ser cabalista o incluso ser cabalista al grado de profeta. Pregunta, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Asustar a la humanidad? Doctor Ayman, no, acá no hay un tema de asustar o mira, sino educar. Los profetas no se ocuparon de esto porque entienden la naturaleza de la persona, hasta qué punto no es posible, es muy difícil para la persona, sino simplemente los educan hasta cuánto pueden por el hecho de que les explican el futuro de la humanidad y cómo es posible alcanzar este futuro de la forma más corta y agradable. Pregunta, de nuevo puede decir, ¿por qué la persona no puede conocer su futuro? ¿Qué puede dañarle? Doctor Ayman, porque por sí mismo diseña su futuro. Pregunta, y si ya le dan, digamos, si una bruja le dice qué va a pasar en el futuro, ¿qué hacer? Doctor Ayman, no relacionarse con esto y actuar correctamente. Pregunta, entonces, con el cambio de nuestra naturaleza, con nuestros esfuerzos, construimos el futuro. Doctor Ayman, sí. Es decir, el futuro no existe, es en potencia. Doctor Ayman, sí. Pregunta, entonces, si avanzamos en el camino de la naturaleza, entonces es posible predecir el
futuro, pero si tomamos en cuenta cómo nos inmiscuimos la persona en esto, entonces acá hay posibilidades diferentes de que esto ocurra en este mundo material o no. Doctor Ayman, sí. Pregunta, entonces la última pregunta. Usted también a veces habla sobre eventos futuros, por ejemplo, usted dice, digamos, desempleo, antisemitismo. Doctor Ayman, eso no son profecías. Pregunta, virus, antisemitismo, todo tipo de desastres. Hace 2 años usted dijo que este virus no va a pasar, sino que nos va a acompañar durante una temporada larga. Yo creo que no muchas personas hablaron sobre esto. Esto está todo grabado. ¿De dónde toma todo esto, doctor Ayman? De la sensación de que esto está en nosotros, en la naturaleza, de la sensación de que recibimos estos datos de la naturaleza que debemos cambiar en relación a todos estos virus, todos estos eventos, pero que no lo hacemos. Y por eso estos van a continuar. Aquí, digamos, no hay algo diferente. Todas las cosas malas van a continuar mientras no cambiemos al bien por nosotros mismos en nuestro acercamiento, en la buena relación. Si no hay esta tendencia, entonces, por supuesto que va a continuar el mal entre nosotros. Nosotros mismos hacemos esto. Pregunta. Yo entiendo la dirección general, que si la humanidad no cambia, no se conecta, entonces van a haber eventos tales. Y la naturaleza, digamos, tiene todo tipo de formas de obligarnos por el camino, de este camino. Pero usted habló del virus. Pero puede haber pasado este virus por 2 meses y después un terremoto. Doctor Ayman, el terremoto es algo completamente diferente. Todo tipo de influencia sobre la persona en grados de inerte, vegetativo y animado, y en un grado también más elevado, todo esto llega de forma gradual. Y si llega esta influencia a nivel de virus, que son criaturas vivas que conectan unas personas con otras, eso ya es un problema grande. Yo pienso que esto va a continuar mucho tiempo más y nos va a obligar a pensar diferente. Pregunta, es decir, ¿es algún tipo de mecanismo natural que influye sobre nuestra relación y por una parte nos conecta y por otra parte nos separa? Doctor Ayman, sí. Pregunta, entonces, ¿cómo un cabalista trabaja con esto? ¿Cómo determina que se sienta, estudia o de su alcance dice, este virus va a continuar, digamos, 10 años más? O que profundiza, comienza a estudiar. Digamos, yo me preparé para este programa. No pude llegar a este programa sin tener preguntas, pero comencé a preguntarme, a estudiar, leer texto. Entonces pude hacer todo tipo de preguntas. Entonces, como un cabalista, ¿cómo la persona puede estar en ese estado? Doctor Ayman, la persona puede estar en ese estado. Pregunta, digamos, yo, por ejemplo, que estuve en China, puedo contar lo que hubo, pero si no puedo aprender sobre esto. Doctor Ayman, el cabalista se encuentra en esto y por eso, a pesar de que pueda haber limitaciones en su conocimiento o en profundidad o en la extensión o en el tiempo, pero sí conoce esto desde su alcance, es decir, es una parte de su vida, es una parte de la imagen del mundo que se revela ante sí. Pregunta, ¿cuánto tiempo va a continuar este corona? Porque hay todo tipo de programas interesantes para el futuro y me gustaría llevarlos a cabo y el corona me molesta para esto. Doctor Ayman, yo espero que no termine, sino que continúe, que se profundice más, que se expande, que nos ponga ante nosotros tales limitaciones, tales límites que nos muestren hasta cuánto nosotros nos odiamos unos a otros, hasta cuánto estamos alejados unos de otros. Pregunta,
¿Qué posibilidad usted dice que no va a pasar? Doctor Lehmann, eso según lo que yo veo. No sé cómo medir esto. Pregunta, ¿pero no es un 100% así, doctor Lehmann? Desde mi punto de vista, digamos, hay una posibilidad de que sí se dé. Y también, si no, entonces se despertará algo más serio. El corona hoy día nos cambia todo tipo de eventos muy duros, como guerras, y por eso es bueno que de esta forma existe. Yo estoy a favor de que este corona se fortalezca más y más porque muestra a las personas hasta qué punto deben estar alejados unos de otros para que esa emoción interna esté adecuada con el externo. Hasta que la persona no comience a pensar bien al otro, no va a poder acercarte a él. Спасибо. Спасибо. Gracias. Это была передача «Духовные состояния пророчества». Este fue nuestro programa, Estados Espirituales, sobre el tema de la profecía. Éxito para todos.